estamos en Esto No es Político, en el cafecito, aquí en La Mariscal con Santiago Bektash. Él es abogado, es candidato a parlamentario andino, si no estoy mal, por Construye. Y vamos a conversar sobre algunas cosas interesantes que ha venido a contarnos mientras nos tomamos un café. Bienvenido, Santiago, qué gusto tenerle aquí. Gracias, Sol, muchas gracias por este espacio. Qué bueno poder concentrarnos en estos espacios que dicen más de lo que somos que de lo que decimos en la política. Esa es la idea, poder conocer además también a las personas que tienen algún tipo de incidencia en la vida pública, pero que a veces solo les conocemos desde ese ámbito, ¿no? Desde las opiniones, incluso políticamente correctas, y a veces aquí cuando nos cuentan un poco más de su vida, conocemos un poquito más. Y también es interesante poder ver la parte como más humana de las personas, porque más allá de que podamos tener diferencias, aquí se ha sentado gente con la que yo discrepo profundamente, pero de repente te acuerdas que también eres un ser humano y que la política tiene que ser humana también. Entonces, quizá vamos a empezar por cómo empieza en política, o sea, en qué momento es como quiero hacer política. Bueno, creo que nací siendo político, vengo de una familia bastante política, mi abuelo materna fue diputado velasquista, entonces en la casa siempre se opinaba de política. Mi abuela, muy buena amiga de la ex esposa de Osvaldo Hurtado, y cuando ellos van a la candidatura de Roldós, mi abuela se trepaba a los postes a pegar los afiches del retorno a la democracia. Entonces siempre había ese comentario político en mi casa. Y mi mamá, en su momento fue cuando Yamil Maguad fue alcalde, fue muy cercana a él porque la prima de Yamil era amiga de mi mamá. Entonces tenían cierta cercanía, había el apoyo, y yo recuerdo algo en la caminata a la alcaldía de Quito de Maguad. Estábamos ahí en una caminata y él solamente me dio la mano y me dijo: hoy eres mi compañero de campaña. Y nos recorrimos 3 kilómetros en la ciudad de Quito. Yo tenía 6 años por ahí, 6, 7 años más o menos. Y cuando él era candidato a alcalde. Cuando era candidato a alcalde. Y no sé, yo veía a la gente, veía los barrios, ¿no? Yo muy niño, ¿no? Y esa crisis en la que yo crecí, pues, porque ya el comentario de la dolarización posterior a eso, ya el es mejor de a 500 y no de a 1000, cuando hablaban de a 1000, era lo que a mí me empezaba ya a despertar en la opinión política. Yo no tenía incidencia, era un niño, pero yo siempre estaba enterado. Y con el pasar del tiempo y las situaciones que pasaron en mi vida, creo que me di cuenta que la forma de cambiar este país es involucrándonos. Yo tenía cierto fastidio por los partidos políticos tradicionales, porque cuando fue la crisis del 97, la salida de Abdalá Bucaram, que la recuerdo muy bien, cómo vistieron la Estatua de la Libertad de negro, los desmanes que me asustaban. Yo, por temas de mi infancia, era un niño que se asustaba con mucha facilidad. Y esas cosas me traían malos recuerdos, entonces me traía un cierto grado de repudio a esa clase politiquera, ¿no? Y evidentemente con el pasar del tiempo ya buscas una incidencia y adentrarte en los temas políticos que te generan interés. Y luego tomar las decisiones de precisamente participar y hacer un cambio ya desde adentro. Y justo eso, el niño Santiago, ¿cómo era ese niño Santiago? Bueno, yo creo que ahí tengo varios antes y varios después. Porque yo siempre fui un niño muy despierto. ¿Qué número de hijo, perdón? Es un poco complicado porque mi papá tiene bastantes hijos y mi mamá tiene 3, pero en mi casa puntualmente era el menor. Y esto marcaba una situación muy difícil de entender porque mi mamá era una mujer sola, mi papá migró, después volvió, pero no había esa cercanía en ese tiempo. Y yo le conocí a mi papá a los 5 años por la migración. Precisamente él no estuvo los primeros años de mi vida. Y prácticamente mi hermana, que era mi segunda mamá, porque así era la estructura de mi casa. O sea, había una diferencia importante de edad con los otros hermanos. De 8 años, y quien me cuidaba era mi hermana, cuando mi mamá trabajaba. Y mi hermana tuvo que irse porque la crisis nos hizo pedazos en algún momento. Y mi hermana se fue cuando yo tenía 5 años. Estamos hablando de los 90, de finales de los 90. Así es, yo tengo 36 años. Esto era para el 93, por ahí, 94. Y mi hermana tuvo que irse a Estados Unidos. Ella nació en Estados Unidos y tenía esa ventaja. Entonces, al tener familia allá, mi mamá decidió salvarle un poco de la crisis, que puede estudiar allá. Ella era una adolescente. Era una adolescente y tuvo que irse. O sea, le recibió una familia... Una familia mía. Familiares suyos. Familiares nuestros que habían migrado le recibieron allá. Y
Pero un golpe tremendo, Para era mí la sí. figura más cercana y de cariño. Bastante, porque de hecho a partir de ese momento yo paso a ser el hombre de la casa. Y A pesar de que era chiquito. así es. Y eso fue un gran reto porque realmente habían momentos en que, tú sabes, en ese tiempo era muy distinto. Hoy no nos atreveríamos a dejar a los niños solos, por ejemplo. Pero yo pasé bastante soledad y pese a eso era el mejor alumno en la escuela. Pese a que yo trataba de hacer las cosas, que las cosas funcionen en la casa. Pero muchas cosas salían fuera del control. Claro, es un niño. Porque eres niño y porque todavía para esa época una mujer sola, que era mi mamá, estigma muy fuerte. era un estigma muy fuerte. Mi mamá no conseguía un trabajo que no sea de muy bajo salario. Mi mamá toda su vida fue comerciante, nunca dejó de ser comerciante, vendía pijamas. Hasta ahora mi mamá es una comerciante innata, la admiro muchísimo. Ella ha dedicado su vida a eso, ¿no? Y esa era su forma de mantenerme en ese momento y mantenernos porque no se deslindaba ni de mi hermana que estaba afuera, ni de mi otro hermano que por circunstancias tampoco vivía con nosotros. Entonces... O sea, solo vivían en ese momento... Mi mamá y yo. Entonces, ahí empieza esta madurez temprana. Esta madurez temprana que a veces a los adultos en ese entonces le era un poco incómoda. Porque aparte yo tenía criterio político. Entonces me gustaba participar de las conversaciones de adultos y eso a veces molesta. Hoy no. Yo a mi hija le veo irreverente, le veo que opina y me siento feliz. Se incentiva eso. Por supuesto, para mí es una dicha que ella rompa con el sistema y que hable lo que quiera. Para mí es lo mejor que me puede pasar. Y ahora usted tiene una experiencia traumática cuando es niño, en la medida que usted nos quiera compartir. Hablábamos con el equipo de comunicación un poco que quería compartir parte de esa experiencia, porque también hay un estigma sobre este tipo de experiencias y hoy felizmente hay espacios en los que también se puede hablar y que se puede conectar con otras personas que lastimosamente es una experiencia que viven muchos niños todavía hoy. Sí, y precisamente fue la parte de la historia que yo quise poner en esta campaña. Porque antes de que pase lo de los 4 de las Malvinas, unos meses antes nosotros estábamos desarrollando nuestro proyecto al Parlamento Andino. Y algo que a mí me mueve son 2 situaciones. La primera, haber recurrido ya a esta edad recién a terapia. Yo estuve en una terapia de 2 años y eso me permitió poder hablar de los temas que había pasado, de los traumas internos que uno puede tener como persona. Y la segunda, el tema de ver una película que estaba moviendo una realidad y es Sounds of Freedom. Cuando yo veo esta película entro en un ataque de pánico en el cine porque yo a los 8 años fui secuestrado en las faldas del Pichincha y fue horrible. O sea, fue una experiencia nefasta porque yo, al ser como el hombre de la casa, que es horrible decir eso porque es bastante machista, ¿no? Pero porque de eso parte, ¿no? Pero yo tenía ese síndrome de proteger a la gente. Y cuando salimos corriendo, porque salió un tipo encapuchado de la montaña, yo le llevé a una compañera de la escuela. ¿Pero quiénes estaban ahí? Era una colonia vacacional que subíamos a las faldas del Pichincha, teníamos que ir a una cascada y retornar a una parte que se llama El Sombrerito. Ya. En ese aspecto yo sí culpo a los adultos porque hacía mucho frío y yo le pedí a uno de las defensas civiles de ese entonces que nos queríamos regresar porque en realidad el tema de la cascada estaba muy frío y no teníamos más ropa. Y le digo, ¿sabes qué? Me voy a regresar y con un montón de niños más. Yo siempre lideraba a los niños naturalmente. Y decidimos volver, pero nadie nos acompañó. ¿Y él les dejó? Nos dejó. O sea, un grupo de niños solitos. Solitos nos adentramos en un caminito que había de más o menos 15 minutos hasta llegar al Sombrerito, de la cascada al Sombrerito. En el Sombrerito era un espacio redondo donde podías acampar, que era la idea. Y ahí les iban a esperar supuestamente. Y ahí les íbamos a a los esperar. Entonces, estábamos tratando de acomodarnos y me dio ganas de hacer pipí, esa es la verdad. Y nos fuimos a un lado, y yo me fui a un lado. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque el rato que este man sale con un pasamontañas, todos corrimos. Y yo noto que le agarra como del saco a la chica que yo llevé de mi escuela. Es una amiga, una niña igual de 8 años. Era mi amiga y muy cercana, era mi mejor amiga de la escuela. Y como yo estaba alejado, yo intento tratar de jalarle a ella como para que nos deje.
y ya me agarró a mí y éramos 5 niños en total. Entonces, los que han entrado en el bosque protector del Pichincha sabrán que es muy cerrado, o sea, los árboles están muy juntos. Entonces él amenazaba de que venían unos toros y que teníamos que escondernos en el bosque. Yo sabía que eso era mentira, o sea, yo sabía que él quería hacer algo, no sabía qué. Y cuando ya entramos, yo le gritaba, le decía de todo, y se fue contra mí, porque evidentemente yo no le permitía concentrarse en lo que quería hacer. Y en ese momento fue horrible porque me apuntaba con la pistola, me decía cosas, tenía un arma, tenía una navaja, y empezó a decirnos que miremos a otro lado porque entre las niñas que estaba había una niña un poco más grande y empezó a tocarle. Fue horrible, una cosa bárbara que no deseo a nadie que viva. O sea, este tipo se llevó a 5 niños. 5. Y sí, abusó de la niña que estaba ahí. Fue muy complicado. Muy complicado porque yo también venía de otro proceso más grave aún. Y todo eso me recordaba a lo que había pasado. Y yo lo único que decía es, no quiero que esta persona viva lo que yo ya viví. ¿Habías sido tú también abusada? Sí. Y empecé a gritar, no le dejaba, el tipo no se concentraba evidentemente en su fin. Y lo único que yo provoqué es que el tipo se desespere. Cuando en eso, yo no sé qué pasó, no sé cuánto tiempo habrá pasado. Yo calculo unas 2 horas, estábamos así. Empezó a sobrevolar un helicóptero. ¿Por qué? Porque mi mamá era funcionaria municipal. Y en ese entonces, quien organizó el recorrido era el municipio. Era verano, entonces había organizado y se dieron cuenta que faltaban niños. Y empezaba a volar un helicóptero y el tipo se desesperó y salió corriendo. Pero él no quería dejarnos porque a mí me gritaba y me decía, vas a ver, te voy a hacer salchicha. Van a terminar embutidos vendidos en el mercado, nos decía. Y se desesperó tanto que salió, pero él esperaba que nosotros le sigamos porque evidentemente metidos en el bosque era muy difícil salir. Entonces yo les decía a los chicos, no, nosotros tenemos que seguir, así nos arruinemos la cara o lo que sea que nos lastimemos, tenemos que irnos por otro sendero. Y lo hicimos. Y nos fuimos recto, nos lastimamos y todo, y luego salimos al sendero y bajamos a La Pulida, que es la parte como de la ladera del otro lado del Pichincha. El rato que llegamos ahí nadie nos quería ayudar, porque la niña evidentemente tenía rasgos de abuso. Ay. Y nadie quería hacerse cargo y no sabíamos cómo salir, éramos unas criaturas. Había una niña más grande que un poco podía explicar qué queríamos hacer. Pero más grande que 10 Pero años, 11 ella años. tenía 11 años. Entonces, un señor nos dijo, ¿saben qué? Yo les voy a dejar en el alimentador del trole y hasta ahí llego. Entonces nos acercó y efectivamente eso fue lo mejor que pudo haber hecho porque literalmente yo vivía en Cotocollao y yo sabía dónde era la parada, era la última. Entonces llegamos allá y el plan de todos fue nunca abrir la boca porque teníamos el miedo de que nuestros papás nos castiguen por habernos separado. Eso era lo principal que nos preocupaba. Entonces, cuando eso pasó, nosotros llegamos a la casa agotados, muy mal. Todos llegaron a tu casa. O sea, yo vivía a 2 cuadras de donde era el punto de encuentro. Entonces, yo solo me fui a mi casa, los chicos se quedaron ahí. Y a las 2 horas que yo iba a caer rendido, dormido, llegó la policía a la casa. Y mi mamá me despertó y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, no, nada, solo nos separamos y nos fuimos. Y mi mamá me dijo, pero ¿por qué no avisaste? Entonces yo le dije, no, yo estaba cansado y ya me bajé y ya. Claro, en ese entonces era normal que yo camine por la calle solo. No era de extrañarse que el Santiago esté en la bicicleta de Cotocollao al Condado, tenía amigos que vivían en Ponciano y yo me iba en la bicicleta sin ningún problema. Ese era como vivíamos, pero nadie podía entender lo que nos pasó. Con el tiempo... Pero la niña tampoco habló. ¿Sabes qué? Yo me alejé porque yo no quería involucrarme en que mi mamá se entere. Pero luego el tiempo fue creando ciertas cosas muy graves en el actuar, porque yo empecé a tener miedo, porque el tipo nos amenazaba y nos decía que él conocía dónde vivíamos.
Y era el miedo, ¿no? Que giraba en torno a lo que él estaba Pero haciendo. eso les dijo solo ese momento, no es que realmente era una persona que les conocía. No, yo no creo que haya sido una persona que nos conocía. Yo creo que él lo que quería era atemorizarnos y hacer que hagamos lo que él quería. No lo hicimos. Y por eso estamos aquí. Y es por eso que hoy por hoy no somos ni siquiera un número. Y eso deben vivir muchos niños. Claro. Eso debe vivir mucha parte de este país que no llegan ni a hacer cifras. Y esa es la verdad de las cosas y por qué después de eso yo decido superar muchas cosas. Para estar aquí sentado puedo hablar de esto. Es mucha valentía también. Es muy difícil porque aquí hay que involucrarse en dos temas. Primero, la salud mental. Lo que yo vivo puede haber vivido muchas personas más fuerte aún. Abusos sexuales continuos en las casas, que eso es muy común en muchos sectores. Los mismos familiares son los que abusan de los menores. Y luego esos menores son adultos. Y esos adultos ejercen familias. Y esos adultos luego ejercen un grado de autoridad en muchas formas. Y cuando empiezas a entender para dónde desviar estas energías, sabes que tienes un camino hecho y sabes por dónde ir. No creo que yo sea el mejor ejemplo a seguir para todo el mundo porque debo tener mis errores, pero sí creo que conozco bastante de lo que pasa en la sociedad. ¿Y cómo esto crees que impactó tu vida? A ver, primero impactó en la necesidad de buscar terapia. Y ahí, al buscar terapia, reconocer que no es mi culpa. Luego, verles a mis hijas a los ojos y decirles, yo no quiero esto para ustedes. Y eso significa no vivir en este país. No el Ecuador como un ente terrenal, sino el Ecuador como lo que es. Un país donde hay abusadores sexuales, un país donde desde el autoritarismo desaparecen 4 niños, un país donde es más fácil hablar de muchas cosas y menos de los derechos de los niños, donde los políticos están enfocados en una estructura propagandística de hacer TikToks que no dicen nada, solo que se ven bonitos y no hablar de los verdaderos problemas que tiene el país. ¿Y en algún momento durante esa infancia le contaste esto a alguien o simplemente fue que estalló ya en la adultez? Porque eventualmente este tipo de procesos cuando los niños o cualquier persona la vive son traumáticos, pero cada quien procesa de forma diferente. ¿En tu caso cómo fue? Yo tuve un proceso cuando estuve terminando el colegio. Empecé a tener mucha dificultad para concentrar relaciones, no sociales, sino amorosas, afectivas. Era muy inestable, no me sentía cómodo con mis relaciones amorosas. Entonces, eso a veces me generaba frustración porque no encontraba una respuesta a las cosas. Y un buen día estallé y hablé con mi hermana, que era la persona que yo más confianza le tengo hasta el día de hoy. Y ella estaba lejos, no estaba conmigo y me decía, no puedo creer, o sea, ¿por qué no estuve ahí? Y le contaba todo lo que había pasado y yo le decía, no es tu culpa, o sea, es lo que hemos tenido que vivir por venir de una familia disfuncional que quizás no pudo hacer más. Mi mamá no podía hacer más. Yo no la culpo, nunca, porque al contrario de lo que cualquier persona genera un trauma, yo creo que ella trató de hacer lo mejor que podía. Aparte, yo vivo con un estigma, que es un apellido muy raro, que es extranjero, entre comillas, pero ya están aquí 3 generaciones y la gente asocia eso al dinero. Asocia eso al tener posibilidades económicas o venir de un estatus social alto, y eso no era yo, para nada. Yo cada centavo me lo he ganado con mucho esfuerzo. Yo fui cajero en el Supermaxi, trabajaba en Cinemark limpiando salas de cine, con el estigma de que era Begdach y que qué hace un Begdach aquí limpiando salas del cine. Y yo, igual que tú, pues hermano, o sea, que necesito plata, tengo que pagar la universidad. O sea, venía de una familia que mi papá migró, que mi mamá tenía que vender pijamas para ganársela. Esa era mi familia,
que vivía en Cotocollao y que con el tiempo hemos sabido salir adelante, hemos sabido formarnos, ser profesionales, apoyarnos entre todos con el tiempo. No ha sido fácil. Y lo que había pasado anteriormente, igual en la medida que tú quieras compartir, también está relacionado a esta violencia sexual. A la soledad, al estar solo, al permitir que personas entren a tu casa. Pero ¿cómo un niño permite eso? Hay muchas circunstancias familiares, porque al final del día tú piensas que todas las personas son buenas. Y esa es la principal enseñanza que yo les digo a mis hijas. No los que se miran buenos son buenos. Y esa capacidad de poder decirle a tus hijos que hablen contigo, eso no había antes. Y ahí sí no creo que sea culpa de una persona, viene de una formación que tenían antes. Los niños tú no le puedes, o sea, solo cuando te decían, no me contestes. Y solo las expresiones ya, solo el desafiar con la mirada ya era un problema. Entonces, cuando ejerce un tipo de abusador presión sobre ti, se vuelve complicado. Y se vuelve complicado porque no hay una forma de salir de eso. No sales de eso. No puedo decir que haya sido un círculo sistemático porque no fue así. Fue una sola vez y ya. Y marcó mi vida porque ya empiezas con una rebeldía que no entiendes qué. Ese fin de cuestionar el sistema porque te enseñan que el Estado paternalista debe cuidarte y de los niños no cuida un carajo. O sea, el sistema no cuida de los niños, el sistema cuida quizás en el mejor escenario y con la mejor de las suertes del adulto. No tienes una forma de dar seguimiento a los menores cuando ves que tienen conductas extrañas. Viene el estigma más que la pregunta, ¿no? De qué estará pasando para que este niño pequeño esté así. Yo nunca generé, por ejemplo, yo era muy competitivo, exageradamente competitivo, conmigo mismo. Me gustaba ser el mejor, y era porque yo sentía que no fui el mejor para evitar lo que pasó. Sentía que si mi mamá sabía eso se iba a romper e iba a dejar de ser lo que era. Porque era una persona del círculo. Más o menos. Era una persona que permitieron entrar a la casa. Pero que tenía la confianza de tu mamá. Sí, obviamente. Pero cuando hablé de esto con mi mamá, ella no podía comprender. O sea, su primera reacción fue ¿cómo? O sea, pero ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste? No desde juzgarme, sino desde la culpa. Y le dije, ya pasó. Yo ya superé. Mucho tiempo después. Claro, yo tenía 22 años cuando pude hablar de esto. ¿Y esto había pasado cuando tenías cuántos? A los 7, 6 años. O sea, pasaron muchísimos Muchas años. cosas muy cerca, muy cerca. Claro. Estos dos eventos fueron cerca. Fueron cerca, no tenían ni un año de diferencia. De hecho, yo estaba estaba el primero empezando tercer grado y el otro fue en el verano para entrar a cuarto. Así. Claro, en un año lectivo. Más o menos, ajá. Fue así. ¿Y no acudiste a nadie por qué? Miedo. Miedo. Y por eso te digo que no soy una cifra. Ni siquiera llegamos a ser una cifra. Claro. Porque no pasa. Tenía miedo, tenía... ¿Sabes qué? El mismo hecho de que te críes con mujeres, en ese tiempo estigmatizaban mucho. A mí no me gustaba el fútbol, por ejemplo. Ay, no, entonces eres mariconcito porque no te gusta el fútbol. Claro. Entonces, contar algo así, con ese estigma... A eso iba a ir, porque además hablamos más de la violencia sexual hacia las niñas y a las mujeres, evidentemente porque las cifras son bastante superiores, pero a veces se olvida que los niños son víctimas también, los niños varones, de
violencia sexual y que además hay un estigma adicional justo por esto que mencionas, ¿no? O sea, Sí. un varón violentado sexualmente, entonces mariconcito, y con esta carga además de no es una carga de, es una carga de juicio y de negatividad y de oscuridad y de peso sobre los niños, que como tú bien dices, en ese sentido debió haber sido también difícil. No, y te voy a decir la verdad, yo no sabía qué era el sexo. No tenía la más remota idea. Cuando eso pasó, no sabía. Claro. Ni siquiera sabía, ni siquiera tenía nociones de nada. Nada. Y cuando volví a pasar eso con la chica secuestrada, entendí que era. ¿Por qué? Porque era más fácil comprender de un hombre a una mujer. Y ahí está la necesidad de hablar de sexualidad con tus hijos. Por supuesto. Porque si tú le dices, si tú no hablas de esto con los niños, pueden normalizar un acto sexual en la infancia. Evidentemente nosotros familiarmente, yo ya no estoy con la mamá de mis hijas, pero familiarmente hemos hablado mucho de esto. Y las niñas, sin saber esto, saben mucho y entienden qué es violencia sexual, entienden qué deben hacer, que nada se deben callar. Y es lo que nosotros hacemos con su círculo, porque ya no solo depende de lo que hagas con tus hijos, sino con las personas que le rodean, las personas que les dan cuidado, las personas que, incluso sus amigos, los que les rodean. Siempre tenemos cercanía con sus papás de saber cómo piensan, porque no son tuyos. Claro, claro. Puede cualquier momento puede ser opción de un abuso, ¿no? Y cuando conversabas con tu mamá ya de jovencito, a los 22 años, ¿qué era lo que ella decía? ¿Cómo ella miraba? ¿Cómo en retrospectiva ella tenía esa mirada? Porque también la segunda carga es sobre las madres, ¿no? ¿Dónde estaba tu mamá? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no estuvo ahí? En lugar de poner el peso sobre el abusador. Sabes que yo, en todos los aspectos de mi vida, nunca he podido echar la culpa de algo a alguien, de lo que yo he hecho, porque me parece mediocre. Y yo hablé con mi mamá, le dije, y tú no tienes la culpa de nada, porque tú tuviste una circunstancia muy, muy difícil, muy difícil. Un abuso sistemático innegable por ser una mujer, por ser una madre joven, por ser guapa. Una mujer muy guapa, una mujer que todo el mundo regresaba a ver. Y ese estigma le impedía tener trabajos, porque si no se acostaba con el jefe seguramente no le iban a ascender. Le impedía verse profesionalmente y crecer porque era mamá y no podía acabar la universidad, etc. Entonces, pese a eso nos sacó adelante y yo le agradezco. Y eso es lo que yo en mi vida más valoro. Lo que pasó no es solo un caso de Santiago Begdach. Claro. Es un tema de miles de niños que pasan eso y más y nadie hace nada. Nadie hace nada, porque el sistema incluso educativo no está diseñado para estas circunstancias. Claro. Está diseñado para actuar cuando ya pasa. Sí, no hay prevención. No hay prevención. Y a los padres les aterra también, y a muchos docentes la educación sexual, porque no entienden que apropiadamente, de acuerdo a la edad, a un niño de 3 años le puedes dar educación sexual, que no es la misma que le das a uno de 15, pero se puede y se debe hacer. No es la misma. Y sobre todo, por ejemplo, a veces lo que tienen que aprender es a dividir. Si tú a un niño le das un grado de educación en cuanto a lo que no puede pasar, sin ser muy explícito. Mi amor, nadie puede tocarte tus partes íntimas. Nadie puede acercarse si tú estás incómodo. Y la gente aquí es, dale besito al tío. Sí, y los niños no quieren. Claro. No quiere, qué pena, no le da la gana. Y como qué odioso, ¿por qué no quiere? Y no le daba gana. Y yo no les voy a impedir. Sí, ser educada, saludar, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Básico. Cercanía física no es obligatoria. Claro, claro. Y cuando regresamos a lo que empezaste a contar del ataque de pánico que te da en plena sala de cine, ¿qué pasa después? ¿Sales de la sala? Eso fue muy feo, porque la película empieza diciendo que un niño vale más que 1 gramo de cocaína porque puede ser reutilizado. Dios mío. Qué duro. Y yo me veía ahí porque, no sé, el tipo, ¿qué quería hacer? O sea, tal vez vendernos, no sé. Ya no creo que merece pensar siquiera que no fue, gracias a Dios. Pero lo que sí fue que
eso que nos pasó a nosotros le debió haber pasado a más personas. Y eso que nos pasó a nosotros seguramente provocó que un depredador sexual o un traficante de niños esté ahí. Y resulta que en el país se desaparecen 2.000 personas al año, que no sabemos para dónde van. ¿De dónde? Porque ya es un sistema. Es un sistema por el que debemos luchar, por el que debemos atacar, como las mafias, como la cocaína, como la droga, como el tráfico, como todo. Y aquí resulta que en el 2016 existió una red que se apropió de los niños huérfanos en Canoa después del terremoto. Y ahí están las cifras ocultas, pues, porque si las familias de esos niños desaparecieron, no hace sentido que solamente los muertos hayan sido 700 y pico de personas. Y no hace sentido nada. Y que tengamos que hablar en una película para entender esto, me parece más grave. Y esto me movió. O sea, me movió porque yo ya estaba metido en la política cuando vi la película, y es la verdad. Pero me movió porque solo viendo así de horizontal el tema, pude entender la gravedad del asunto. Porque esa película no tiene mi nombre como título, porque no es personal, es colectivo, es comunitario, es necesario. Puede que no sean mis hijas esta vez, pero sí mis nietos. Es generacional, es de perspectiva, es de que esos niños son los que luego van a delinquir. El niño abusado psicológicamente tiende más a delinquir que un niño no abusado. Y el entorno familiar también depende mucho de eso, ¿no? Porque así como yo sí tuve una mamá preocupada, que no podía abarcar todo por la circunstancia, hay niños iguales, niños que se crían solos o con abuelitos que ya no pueden ni con sus propias vidas, solo están ahí para ejercer un grado de autoridad, para que los niños se sientan en eso. Y cuando hablamos de familias no vemos para allá. Hablamos de la familia, del papá, la mamá, los hermanos, los niños chiquitos, y no vemos más. Y hay muchísimos tipos de familia, incluso ahora que desde que es legal el divorcio, desde que se permite el divorcio, pues hay muchas familias reconstituidas, tus hijos, mis hijos, hermanastros. Hace poquito tuvimos este caso terrible de Cristina, que cuenta cómo su hija fue abusada sexualmente, violada por el hijastro del padre de la niña. Entonces, en estas reconstituciones familiares también aumentan ciertos riesgos, y si no hay una educación incluso a los propios padres, porque quizá tampoco los padres, peor en esa época, estaban, y todavía creo que muy poco, en capacidad de entender cómo se previene la violencia sexual. Y muchas veces, lastimosamente, la mayor parte de casos se dan dentro del círculo de confianza, familiares y amigos. Así es, no hay de otra, porque evidentemente el permitir entrar gente en tu casa ya es un riesgo para todo, para tu patrimonio, para tu estabilidad emocional, para lo que sea, por lo que tú dices, las reconstituciones familiares. Pero, ¿qué hacemos? O sea, es lo que yo todos los días me pregunto, o sea, ¿qué hacemos? ¿De dónde empezamos? Y ahí es cuando entendemos que este problema de violencia generalizada, yo recuerdo que estuve en alguna entrevista y yo les decía, es que sí, la violencia a las mujeres, y yo pensaba más allá, porque si vamos a proteger a la mujer, tiene que ser a la mujer desde niña. Y como no puedo solo defender niñas, porque tengo niños, ya te das cuenta que es un problema generalizado de una sociedad violenta. Violenta, porque no solo es la violencia sexual, hay violencia psicológica. Hay niños que son bloqueados mentalmente por el abuso de autoridad que tienen los padres. Evita que pienses, evita que analices, y que en el futuro seas un títere. Un títere que no puede trabajar, un títere que depende emocionalmente de todo. ¿Y cómo vamos a arreglar esta situación para tener un mejor país? Entendamos que el Ecuador no va a mejorar de la noche a la mañana. Claro. Y estos problemas son unos de mediano, otros de largo plazo, y son los que ya tienen que empezar a involucrarse para resolver este gran problema. ¿Y cómo esta vivencia personal empieza a afectar o impactar en los otros ámbitos de tu vida? Es decir, esto pasa en un periodo corto de tiempo, pero Santiago sigue creciendo. ¿Qué pasa durante esa época de crecimiento?
Bueno, creo que traté de vivir una vida muy normal. Al principio fue duro. Los primeros, hasta que cumplí más o menos unos 12 años, yo era muy miedoso. Tenía miedo a todo, el ruido me aturbaba, el tumulto me estorbaba. No me gustaba que tener mucha gente porque sentía que me iban a jalar, me iban a robar, me iba a perder. Me aislé muchos años. Tenía 2 amigos y de eso era. O sea, entre ellas mi amiga que estuvo conmigo hasta la escuela. Luego entro en otro proceso, mi vida cambia un poco, las condiciones después de la dolarización, la verdad, mejoraron un poco. Pude vivir en Esmeraldas. Se trasladaron, se mudaron. Nos trasladamos a vivir un año en Esmeraldas. Eso cambió mi vida porque veía otras realidades. Esmeraldas era en ese tiempo, ¿no? Era hermoso, la naturaleza, la playa, el mar, la gente mucho más avispada, más abierta, tenía otro tipo de emociones y fue realmente un tiempo bellísimo vivir ahí. Fue como librarme de cargas y cargas. Pero lo importante de esto, y es mi consejo a las personas y también para el país, y recién se aprobó una ley de atención médica mental, porque cuando tú piensas que todo cambió en tu vida y ya me fui a un colegio mejor, las cosas fueron fluyendo de manera distinta. Evidentemente no era igual. Yo venía de una familia que se la jugaba económicamente todos los días. Entonces yo a los 18 años tuve que empezar a trabajar si quería estudiar. Entonces lo hice, me concentré en eso. Y como te decía, empecé a querer entender afectivamente por qué era tan inestable. O sea, por qué no me sentía cómodo con una chica, con otra chica. Y cuando ya empecé a entender qué pasaba, también tuve otro problema, se murió una novia y eso marcaba esta situación de pérdidas. Y ya cuando emocionalmente mi cabeza no daba más y yo no entendía para dónde iba, empiezo a tener ataques de pánico, empiezo a mi salud deteriorarse. Y ahí decidí. Siendo muy joven todavía. Ya tenía, o sea, yo empecé a ir a terapia más o menos a los 27, casi 30. Es bastante tarde. Sí, para ya haber recorrido tanto. Claro. Pero imagínate, ya cambió tu vida, ya eras otra persona. Yo ya era casi profesional, tenía un buen trabajo, me iba bien. Mi hija menor ya llegó. Yo también he sido mucho de leer. Entonces, para yo restablecer mi relación con mi ex esposa, pues tuvimos muchos años. Me reconstituí internamente yo, ¿no? Me fui a la iglesia, estuve cerca de Dios, pero no deja de ser una enfermedad que te sigue susurrando al oído, y más cuando eres padre. Todo el mundo podría pensar que uno quiere ser el superpapá y olvida toda su vida. No. Te piensas a preguntar qué le puede pasar a tu hija. Y yo tengo 2 nenas. Entonces, para mí era... Y también pasaron circunstancias. Me acuerdo que fue el tema de Marta, que fue abusada sexualmente, que fue una cosa horrorosa, porque fue su círculo cercano en una fiesta de una forma inesperada. Y con una violencia brutal. Y todas esas cosas empiezan a ejercer presión en mi mente. Yo empiezo a hacer un poco de defensa del tema de las mujeres, a comentar, a opinar, pero era muy superficial para mí, porque como soy, yo me involucro en todo, o sea, me encanta estar involucrado en todo. Y cuando empiezo a desarrollar eso, tengo un ataque de ansiedad horrible y decido ir a terapia. Por primera vez. O sea, no se había ido, pero la típica que vas, ay, sí, me siento mal y ya. Pero no habías contado nada. No había esa apertura. Y de hecho, para empezar eso, tuve que ser mucho tiempo. Y cuando yo solté todo, la psicóloga me decía, no puedo creer. Me decía, ¿qué me estás diciendo? Y yo le decía, bueno, no sé, lo tenía dentro. Después de varias sesiones. Varias. Y ahí suelto, y ella es la que me permite hablar del tema. Ella me da la voz cantante para yo poder decirlo con letras. Y durante todos estos años, Santiago, ¿lo habías compartido con alguien? Como te dije, a los 20 y pico de años, mamá y tu hermana. Mi mamá y mi hermana, existió esta conversación en medio de todo esto. Nos acercamos bastante a la iglesia a la que íbamos. Esa fue la terapia de ese momento. Quizás no la adecuada, pero sostiene la fe. Pero sostiene. Y sobre todo, gracias a Dios, conseguí personas adecuadas en mi vida que me sostuvieron y me hicieron entender que ojalá todos tengamos esas personas adecuadas, y no todos corren esa suerte.
Luego me empezó a llamar mucho la atención la tasa de suicidios. Y ahí es cuando entiendes y te das cuenta que a veces la gente no quiere suicidarse. Claro. Solamente no tuvo la oportunidad de escuchar algo, de escuchar una palabra adecuada y de sentirse respaldado. Yo no puedo decir, sería un mentiroso si digo que yo no he tenido respaldo. Con mis amigos, las personas cercanas, siempre han sabido entenderme y decirme, wow, o sea, lo afrontas bien, ¿no? Y yo, sí. O sea, ¿Y en qué momento justo esa parte? Porque esa parte me parece interesante también, porque hay los arquetipos de las víctimas también, ¿no? Entonces, a veces la gente espera que como víctima de un proceso de ese nivel seas de una forma o de otra. ¿En qué momento tú decidiste que podías contar a tus amigos? ¿En qué momento decidiste que podías empezar a soltar eso después de haber pasado tantos años como guardándolo? Yo creo que desde la terapia. Lo que sí no permito, y no, lo único que no soy tolerante, y me pasó en un video que subimos recién, que me decían, se nota muy fingido. No tolero eso. Porque es la principal causa del abuso, claro. No creer a las personas. Y te voy a decir algo. Conozco un caso que de hecho esta persona es muy amiga mía, me preguntó sobre lo que su hija le estaba diciendo respecto a un no abuso sexual, pero le había tocado un niño un poco más grande. Y yo le preguntaba, le hacía varias preguntas para entender lo que había pasado. Y luego le dije, hay algo que no estás dándote cuenta. Le dije, yo creo que no creo que tu niña te esté mintiendo, pero te está mandando otro tipo de mensaje. Porque no me hace sentido algunas cosas y creo que a ti tampoco, por eso me estás preguntando. Y cuando llegó a concluir, mi mamá me dijo que ves que tenías tanta razón, porque ella me confesó que era mentira. Y era porque la niña necesitaba apremiantemente cercanía de sus padres y quiso llamar la atención de esa forma. Entonces ahí parte como el entendimiento de creerles a tus hijos siempre es vital. Y creerles significa poder hablar con ellos. Y profundizar. Y profundizar las cosas. Y para eso tienes que abrir un abanico de confianza que es muy complicado en cómo el mundo se desarrolla ahora, porque los niños ahora pasan más con extraños que con sus padres. O en los teléfonos. Entonces, tenemos muchos retos, pero yo creo que los principales empiezan en casa. Claro, y además que hay una hipersexualización también de la sociedad. O sea, no sé si te pasa con las edades de tus hijas, que vas a un evento, a una fiesta de cumpleaños y la música de reggaetón, con unas letras, no quiero estigmatizar nada, porque puede haber otro reggaetón que está bien y suena y tal, pero hay otras que yo el otro día entré a un almacén y escuché, literal, nunca había escuchado la letra y fue como, ¿qué es esto? O sea, era una cosa violentísima que por poco hace apología de la violencia sexual. Entonces, estos niños que están en constante contacto con este tipo de música, porque además los ponen en los videos de fútbol, les ponen en los videos de películas, o sea, de cosas que hasta les puede gustar a ellos. Hay un montón de alertas para un montón de plataformas. Hay niños que utilizan TikTok, que no está pensado para niños, donde además hay una cantidad de pedofilia brutal. Y ya ha habido advertencias, ya ha habido investigaciones de medios sobre los niños, por ejemplo, expuestos en Instagram. Es decir, hay toda un contexto social que quizá hace incluso más vulnerables a los niños. Entonces, con esta lógica, ¿cómo empezaste tú a construir estas conversaciones también con tus hijas y con tu entorno? Primero, desde explicar paulatinamente cómo es la sexualidad. Al principio la primera advertencia es desde que tienen un poquito de uso de razón es nadie se te puede acercar si tú no quieres. Y la segunda es nadie te puede tocar. ¿Quiénes se encargan del aseo de los niños? Porque ese es otro problema. A ver, la persona que te asea como lo hace mami y papi, no más de eso. Que en principio no debería haber otra persona. Exactamente, ¿no? Pero lamentablemente yo te digo, mis hijas han ido a guardería desde que tienen 6 meses, porque tenemos que trabajar. Luego, hacer que tu círculo cercano, yo no entiendo esta opción que tiene mucha gente de hacer tus círculos sociales cercanos, ¿no? Muy amplios. No es necesario. Cuando son más grandes, chévere. Al principio no. Y tal vez sea un poco desconfiado lo que digo. Y soy político, ojo con eso.
pero yo no acerco a la política a mis hijas. Cuando les he sacado ahora un poco más grandes de algún evento por ahí que creo que es un poco familiar, es un segundo, vamos al evento, a la casa. No me detengo en irnos a otro lado, que socializar, nada. Mi círculo de amigos, el que está involucrado con mis hijas, es muy cerrado. Es muy cerrado. Y eso no les hace asociales. Claro. Viven en un conjunto de casas donde pueden jugar, donde pueden conocer más niños, donde todo el tiempo están vigiladas. Porque evidentemente no voy a permitir que ellas pasen lo que yo pasé. Y tampoco voy a permitir, siendo político, que esto continúe. Sé que soy una voz de tantas que pueden hacerlo. No voy a cerrar este proceso a la política sucia, que es personalista, que solo quiere de sí mismo. Si quieren nos unimos, si quieren lo hablamos, si quieren lo estructuramos. No tengo problema, porque esto no es algo mío. Claro. Esto no es solo mío. Esto es de un problema social gravísimo, que una película a mí me estremeció y me hizo acuerdo de la verdadera labor que tenemos como sociedad, empezando desde quienes serán, quienes nos gobiernen cuando estemos ancianos. Pero cuando viste esta película ya habías hecho terapia. Sí. ¿Por qué crees que te despertó nuevamente? Me despertó porque yo decidí en el camino universitario ser muy legalista, me encantaba el derecho, tengo una expertise en derecho aeronáutico, me dediqué a los aviones, luego me dediqué a trabajar mucho con las personas, estuve en primera línea en la pandemia repartiendo víveres por toda la ciudad, circunstancialmente. Entonces, esa era la causa, o sea, era la causa social, la lucha anticorrupción. Me fui por ahí, pero cuando ya era dueño yo de mi propio proyecto, cuando postulo al Parlamento Andino, cuando pasa esta circunstancia. ¿Qué es, perdón, la primera vez que eres candidato? No, yo fui candidato al Consejo de Participación Ciudadana en el anterior periodo. Ah, correcto, con la Pamela Troya. Así es. Y fui candidato en algún momento en el 2023, pero bueno, solo fui de relleno de la lista. En el 2013, perdón, 2013. ¿Y con qué lista? Con Suma. Y para asambleísta. Para asambleísta. Entonces, cuando a mí me dicen, Santi, ya tenemos que hacer el proyecto para el tema del Parlamento Andino, ¿dónde va a estar tu eje? Entonces yo tenía unas reuniones con amigos, con creativos. De hecho, Amanda Villavicencio estaba conmigo y me decía, tú tienes una causa más grande y ella es muy perceptiva y es una mujer que te percibe. Me decía, tú tienes algo que yo no entiendo qué es, pero yo siento que algo quieres decirnos. Porque yo no me sentía cómodo, que sí, que la lucha anticorrupción, que tú eres el luchador. Sí, también soy, pero... Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar de los niños. Y esto fue más o menos en septiembre. Digo, vamos a hablar de los niños. Dice, ¿pero de los niños cómo? Del abuso, del tráfico. Está pasando. Es grave. Y el Parlamento es transnacional. Claro. Podemos blindarlo. Hagamos un proyecto de esto. A ver, pensemos. Y entonces empezamos a desarrollar un proyecto con ejes puntuales en seguridad, porque evidentemente es una arista grande, ¿no? Es una arista grande porque ahora imagínate que los GDOs prefieren niños que adultos. Claro. Adolescentes Hemos escuchado que los adultos. horrores. Sí, y eso es porque ellos estudian a las familias y atacan a la disfuncionalidad, a las carencias económicas para tomarse a los niños. Hay esta psicóloga famosa chilena que le entrevisté una vez, se me va ahorita el nombre, ya me voy a acordar, que ella ha investigado mucho sobre la violencia sexual desde la iglesia en Chile y ha atendido muchísimos casos. Y ella era una de las personas que era parte del grupo de varios niños, ella no, pero varios fueron abusados por un sacerdote famoso en Chile. Y cuando yo la entrevistaba, ella decía que los abusadores eligen exactamente quiénes son sus víctimas. Y ella había estado en el mismo espacio que los otros niños, pero su familia, no sé si estructurada, pero quizá más presente, porque hoy podemos poner el estigma y decir, no, pero es que si son divorciados hay más riesgo. No necesariamente, es la presencia y ato un poco con lo que tú dijiste hace un momento, ¿no? De esta sociedad que nos aleja de los hijos. Los hijos requieren muchísima energía, no es solamente el tema de proveerlos de la escuela. Antes de empezar el podcast comentábamos lo cara que es la educación. No es solo eso, es también la energía
como te succionan el alma, porque es como tienes que estar hablando todos los días, escuchando y qué pasó y quién fue y qué dice fulano y qué dice sutano, y en una conversación retroalimentas. Entonces, ahorita que dices todo esto, lo ato con lo que decía esta psicóloga. Ella decía que ella fue parte, estuvo en los mismos espacios, fue a las mismas misas, en los mismos eventos, y ella no fue abusada. ¿Por qué? Porque su estructura familiar no era permeable a ese tipo de circunstancias. Tú has contado un poco en el caso de la tuya, sin que esto bajo ninguna circunstancia quiera poner una culpa en las familias, pero sí una responsabilidad de decir qué se puede hacer desde el ámbito familiar, cómo los padres pueden ser educados y también tener estas herramientas y también poder hacerse responsables de todo lo que significa tener hijos. Entonces, un poco todo esto para decir que cuando haces una propuesta y la piensas a nivel transnacional y tal, ¿cómo vamos de esto que es chiquitito, de este núcleo más familiar a esto mucho más amplio? Porque tú decías hace un momento que también es cierto, ¿no? Empiezas en casa, pero las políticas públicas sí ayudan. Sí, ayudan un montón, y sobre todo porque primero hay que establecer cuáles son las cifras. Y no por el morbo ni atacar a nadie. O sea, yo en estos temas soy muy respetuoso. Soy muy respetuoso. Yo cuando me dirigí con el tema de los 4 niños de las Malvinas, que perdón, que han habido errores políticos nefastos, pero yo no le ataqué desde ahí. O sea, yo decía, ¿qué sentirán esos padres? Y luego pensaba en los niños. Fueron víctimas de cremaciones, de abusos horribles. Posiblemente tortura. Tortura, ¿no? O sea, no me quiero imaginar. O sea, yo me bloqueé, no sabía qué decir. No quise pronunciarme mucho rato porque decía, estoy incentivando la politización. Esta es una lucha que tiene que hacerla la sociedad civil. Cuando vinieron a protestar en la fiscalía, estuve a 2 de ir, me dije no, porque van a satanizar. Pero Santiago, yo ahí tengo una perspectiva, no sé cómo la mires, que al final todos como somos seres políticos, todas nuestras perspectivas son políticas. Entonces a mí me genera un poco de angustia esto de no politicemos. Así es. Porque todo es político, e incluso la postura de decir, a ver, el Estado no puede llevarse a unos niños a una base militar, eso es una postura política, porque puedes decir, imaginemos que el caso, hasta donde sabemos, hasta lo que hemos visto, lo que se ha investigado, lo que algunos colegas desde Guayaquil han publicado, es que los niños no tenían ningún vínculo con ninguna organización, no eran delincuentes. En el caso no consentido, de que hubieran sido delincuentes, estaban robando, eran parte de un grupo, lo que fuere, tienen que ser llevados a una comisaría, si son menores de edad tienen un tratamiento específico, y si no, tienen que ir a un proceso justo y ser juzgados como no hay ninguna justificación para la tortura, la violencia, la calcinación, etc. Con esto quiero decir que finalmente tu postura, cuando tú dices yo quiero llevar al Parlamento andino un proyecto, ya es política. Así es. Entonces, ¿no es un poco contrasentido y un poco de deslegitimarle a la política? Porque la política también es eso. Por supuesto, pero a lo que yo me refería con pronunciarse o no, era lo que se cuestionó del tema de Patiño. Y yo me ponía más en el papel de cuándo es prudente o no. Y bueno, una cosa es ir con la cámara, ¿no? Y otra cosa es hacer un pronunciamiento. Y en ese análisis yo empecé a hacer los pronunciamientos muy desde el conocimiento, o sea, desde qué estaba pasando, no desde, los culpables fueron ellos. Claro, esto tiene que concluir de alguna forma, tiene que concluir. Pero empecemos por hacer un sistema técnico, pues. Y ahí es donde entra la propuesta al Parlamento. Porque el problema sistemático es que tenemos una fuerza reactiva y no preventiva. En todos sentidos. Este país es simplemente eso. Somos reactivos, no preventivos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si ven menores de edad a las 10 de la noche caminando en la calle, algo pasa. En un país que vive una violencia contumaz y en una zona, como dicen ahora, zonas calientes. Desde ahí empezaba la obligatoriedad de quienes tenían que velar por los intereses de los niños y menores, ¿no? Y cuando ya entiendes de eso, te das cuenta de algo muy importante que yo hablaba el otro día con un amigo que es militar, y es que no están educados para nada en derechos humanos. Pero ahí regresamos a lo que se cuestionó en el origen de declarar los GDO y sacar los militares de la calle. Los militares, y yo conversaba el otro día con una fuente de muchos años, policía, que lo conozco hace muchos años y que ha hecho capacitación en distintos niveles de derechos humanos, y decía, a la policía nos ha costado años
años este proceso de que detienes a alguien. Y tú puedes estar muy enojado porque detienes a un violador de niños. Entonces, ¿qué ganas no tienes de darle una paliza a ver si con un adulto se mete? Pero no puedes, porque tienes que garantizar que lo llevas, cumple un proceso, se va a la cárcel y ya. Y ahí entra la necesidad de tener educación superior para las fuerzas públicas. Educación superior y en derechos humanos, en derechos humanos. Y lo más importante, psicológicamente, Sol, porque ellos también son personas, y son personas que muchos policías son hijos de policías, que vienen de otras generaciones y que fueron muy abusados. Eso tampoco se habla. Los índices de violencia al interior de la policía, de violencia en las propias parejas, ¿no? El policía que le pega, hemos visto casos de policías que femicidas, es decir, hay una cantidad y esto estamos hablando de la policía en donde sí se ha puesto un énfasis de educar, tienen ellos talleres, etcétera, hay un acompañamiento en derechos humanos. Y yo recuerdo una entrevista cuando el general Carrillo todavía era ministro, me parece, y él decía que uno de los problemas más graves que habían tenido fue justo después del paro de 2019, era la afectación en salud mental de los policías. Así es. Entonces, si no te ocupas también de la salud mental de quienes van a estar a cargo de reprimir, quien tiene un arma, de quien carga un arma todo el día. Entonces, cuando escuchas esas cosas y te das cuenta que tienes un sistema que es reactivo y que no tiene la gota de prevención en educación, sabes que hay un problema y sabes que tienes que atacarlo de ahí. Porque incluso para construir de nuevo este país necesitamos un cimiento social sólido. Necesitamos que aplanemos el terreno del cimiento social en el cual las estructuras comunitarias funcionen y lamentablemente o en buena hora tienen que funcionar con la fuerza pública. Pues. No puede, es que la fuerza pública, no coexisten en diferentes espacios. Es que la fuerza pública existe, está ahí, tiene una labor y eso está correcto. O sea, no creo que estamos apelando a una anarquía. Pero si le tienes al policía pegador cuidando a la comunidad, no puede pasar. Por supuesto. No puede pasarte eso. No puede darse que violentadores sexuales o violentadores, maltratadores de mujeres o de hombres, lo que sea, estén ahí, estén ocupando esos espacios. No puede pasarte por una necesidad de ocupar un espacio de un guardián, porque eso resulta ser. Entonces, ese es el sistema que hoy existe, el que tenemos y en el que no nos vamos a conformar. Y en el que tiene que crearse otras estructuras. El Parlamento andino tiene una estructura educativa brillante que puede hacerse en convenios a nivel regional, que podemos abrir colaboración. El sistema educativo en el Ecuador todos sabemos que está colapsado, porque nos hemos dedicado a propiciar universidades no técnicas, no talleres. Ahora todo el mundo se pelea por las maestrías cuando no hay ni empleo. Claro. Estamos entendiendo mal la lógica del país. Entonces, para esto necesitamos ver a nuestros vecinos. Solo veamos la estructura y el ejemplo del Perú. El Perú políticamente creo que es hasta peor que el Ecuador. Pero su sistema económico, la política económica ni siquiera se mueve. Cuando están paralizados, cuando los políticos están dando duro, la industria sigue funcionando. ¿Y eso en qué promueve? En que la gente esté ocupada, en que la gente tenga que preocuparse de trabajar y de llevar el pan a su casa y no de ver cómo consigue. No hay empleo, veo cómo consigo recursos, tengo que robar, luego del robo ya te ven que eres bueno robando, entonces vente para acá, mejor anda a extorsionar, luego no, mejor extorsión y ya eres sicario. Se acabó. Y luego terminas o preso, o asesinado, o con tu familia asesinada. Eso es lo que nos pasa. Y ojo con esto, ayer nos decían que en otro espacio que estuve, que el 87% de los quiteños queremos estar armados. ¿Sabes por qué es? Porque queremos estar armados y nosotros defendernos. Porque todavía no pasa lo que pasa en Durán, pues. ¿Pero qué cifra? ¿De dónde es eso? Sacan una cifra de una encuesta que el 87% de los quiteños... No me acuerdo, ayer nos dijeron. Ahí tengo un poco de duda sobre esa cifra. Pero dice que el 87% de los quiteños queremos autodefendernos. Y yo les digo, claro, quieren autodefenderse porque todavía no viene un man con una metralleta a dispararte y que por más que tengas tu pistolita no te va a servir de absolutamente nada. Y tienes un sicario. Y acabamos de hablar de las Fuerzas Armadas que están preparadas, que tienen un entrenamiento, que hay abusos. Ahora imagínate si el que en el carro cuando estás manejando por poco te mata para pasarse el semáforo porque quiere parquearse donde no le dejas. O sea, ese con arma no me quiero imaginar. Exacto. Y ahí volvemos a la estructura de pensar en la sanación mental como una estrategia, claro, como un vínculo social.
Y la salud mental ha sido absolutamente olvidada, no es una prioridad, no ha sido discutido, a pesar de que después de la pandemia además se elevaron las alertas, es decir, hoy hay mucha gente que está medicada, hay mucha gente que no tiene acceso a terapia, entonces es un momento que tuvieron que pasar muchos años. ¿Por qué? Porque ha habido un estigma también sobre, entonces, ¿por qué vas? Porque estás loco. Ahora ya no, ahora creo que las nuevas generaciones tienen otra apertura y otra mirada de la salud mental, pero el acceso sigue siendo de una élite. Claro, no sé si te fijaste en el puente del Chiche y en casi todos los puentes de Quito tuvieron que poner y alzar las rejas. Me parece adecuado si atrás de eso hay un seguimiento psicológico, claro. Porque, bueno, no te lanzaste del puente, pero te lanzaste del edificio, te tomaste las pastillas o cloro o lo que sea. Es insuficiente. Es insuficiente y normalmente, insisto, estas cifras se alteran y el tema del suicidio crece cuando precisamente hay personas violentadas sexualmente o maltrato psicológico o no tienen un control. También hay personas que por su dopamina o tienen desbalances químicos en su físico. Pero muchas veces estos se disparan a raíz de eventos traumáticos. O el estrés mismo de no conseguir dinero, la precarización. De no tener trabajo. O sea, todo eso es una estructura social increíblemente enorme que nadie está hablando, pero seguimos preocupados de los tatuajes del presidente. Entonces, ahí cuando dices, bueno, ¿y dónde está los que verdaderamente queremos trabajar por hacer algo bueno por este país? Desde el conocimiento, porque la experiencia es conocimiento, el entender que desde tu casa puedes hacer un gran cambio es bastante. Pero si te vinculas también a los activismos sociales, políticos y demás, es mejor. 10.000 mentes hablan más que uno. Un poco yendo hacia el final, ¿cómo fue el momento en el que decidiste que podías hablarlo con otras personas? No es la primera vez que lo hablo en una cámara, es la verdad. Pero fue... Siempre topaba el tema y me daba chiste porque yo topaba así como que, sí, cuando me secuestraron, jajaja. Y todo el mundo así, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces todo el mundo me decía, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Y de ahí, bueno, ya profundizábamos, mis amigos cercanos. Y yo les decía, yo por eso, por ejemplo, tengo mucho cuidado en las calles, por ejemplo. Soy una persona que mira a todo lado. O sea, yo tengo control absoluto de todo lo que gira a mi entorno. Y peor, cuando después asesinan a mi jefe, Fernando. O sea, a luces de las cámaras, en vista y paciencia de todos. Entonces ahora... Pero tú no estabas ahí. Yo estaba yendo. Sí, estaba yendo. Yo estaba yendo, pero todo mi círculo estaba ahí. Incluida mi prima y mi sobrino. Y ya. Y eso ha pasado y básicamente ahora tengo mucho cuidado, sé de lo que debo cuidarme. A veces entra el miedo, sí. Sé a lo que nos enfrentamos. Como, no sé si recuerdas, pero el Fernando una vez dijo que él se rehusaba a creer que un niño era sicario, que un niño no puede ser sicario, que tiene que ir a estudiar. Yo pienso igual. Eso también me movió. Él tenía discursos muy fuertes y cuando hablaba de esas cosas o sea, a veces le decíamos, Fer, ya, no digas esas cosas, pero también porque eres ser humano y te mueve de una forma u otra y en lugar de correr y huir de este oscuro precedente, aquí estamos. Y estamos porque queremos vivir en este país y que quiero que mis hijas vivan aquí. Y ahora, ya como un adulto, como un padre, ¿cómo haces las paces con esos eventos muy dolorosos? Y te agradezco mucho por haberte abierto aquí, por contarme a mí, por contarle al público, porque además es bueno que la gente hable sobre estos temas que siguen siendo tabú, porque como tú bien dices, tu caso es uno, pero quizá en la audiencia hay gente que nos está escuchando y que se puede sentir identificada con esto que tú cuentas, o que puede conocer a alguien que quizá necesitaba escuchar esto que tú cuentas. ¿Cómo hiciste las paces con estos eventos? Si es que ya las hiciste, o cómo vives ya en retrospectiva estos Sabes eventos. Que la mejor terapia que yo puedo hacer y les voy a recomendar, ojalá puedan hacerlo con una persona profesional, si no, háganlo con alguien de su suma confianza. Hablen con estas personas que te hicieron daño. Diles todo lo que tengas que decirles. O sea, imaginariamente. Imaginariamente, mírales, escribe, bota, quema, destruye. Eso es lo que tienen que hacer en tu vida, destruirte, porque esto solo te hace más fuerte
Y el hablarlo es de valientes. Y lo digo sin empacho. No me importa que me digan qué bestia, qué pretencioso este man se siente valiente. No soy valiente. Soy sobreviviente. Claro que sí. Y sobreviviente de un sistema que hoy nos persigue. Que nos persigue y nos juzga por una postura política sin conocer nada atrás. Nada, nada. Y han hecho así miles de injusticias y las seguirán haciendo, pero aquí seguiremos de pie, dándoles de qué hablar y enseñándoles que se puede ser honesto y enseñándoles que desde nuestra propia lucha, nuestra experiencia por nuestros hijos, no nos vamos a cansar ni a detener. ¿Hay forma de hacer una política más resiliente, Santiago? Porque con todo esto que cuentas y que has logrado superar, que en efecto es de mucha valentía, no solo para superarlo, sino también para hacerlo público, ¿hay forma de hacer una política resiliente en la que tú puedas encontrar aquí? Se sentaba alguien y me preguntaba si es que yo encuentro políticos decentes, me preguntaban a mí en mi experiencia como periodista política. Y yo en mi experiencia te puedo decir que he encontrado, a mi percepción, políticos decentes en todas las organizaciones políticas. En los socialcristianos, en el correísmo, en Construye. En ADN no les conozco mucho porque recién están armados, entonces le voy a excluir, pero pensemos que debe haber también. Y lo mismo, gente nefasta en esas organizaciones. ¿Tú crees que es posible, con un país tan roto en sus fibras, en sus relaciones sociales, es posible ir un poco más allá de este discurso de, ustedes los malos, nosotros los narcos, no sé qué, porque ahora además todo es narco. Ustedes hablan más, narcoperiodista, todos son narcos. ¿Crees que eso es posible? Sí. ¿Cómo? Sin miedo, diciéndolo sin miedo. Casa adentro y casa afuera. Yo cuando actúan mal en mi movimiento lo digo, lo propicio y acuso, ¿ya? Las personas que no han tenido lealtad con la muerte del Fernando, no han tenido lealtad con la estructura que se armó por un proyecto y que luego se vendieron por un plato de lentejas o par puestos, se los he dicho, y me valoran por lo que digo, porque tengo la calidad moral de decirlo. Y con esto no voy a decir que soy perfecto tampoco. No soy perfecto. Soy bastante imperfecto. Pero entender mi imperfección y no creerme que porque estoy en este espacio de poder, entre comillas, que no sé ni para qué sirve, porque lo único que debe servirnos es para mejorar este país. Y pase lo que pase en las elecciones, seguirá ahí el proyecto. Lo vamos a seguir haciendo. Yo ya perdí una elección, con trampa, pero perdí. Y sigo aquí, la del Consejo, claro. ¿Cómo no va a haber trampas si utilizaron toda la estructura correísta para posicionarse el Consejo? Yo me recorrí el país con $3,000. Con $3,000, así como la IPAM. Pero esto sí fue cierto, porque nosotros no teníamos que hacer campaña. Y lo único que teníamos que gastar es en vuelos, en movilización. Y yo ya me recorrí el país así, honestamente. Honestamente, y a mí me pueden buscar en todas mis cuentas. No me voy a encontrar un centavo mal habido. Un centavo que yo haya dicho, no me gané de mi trabajo. Te contaba. Para poder ser candidato tuve que hablar en el colegio de mis hijas para que me ayuden con una beca. Porque si no, no me sale. De los ahorros no puedo seguir viviendo así. Pero ese es el proyecto. Yo no quiero mañana que las niñas me digan, nos estamos yendo de este país que está quemado y tú no hiciste nada. Yo no quiero que esa sea la acusación de aquí en unos años. Porque vivir en otros países es otras cosas. Claro. Quizás no tengas que te vayan a matar afuera o lo que sea. Hay otros desafíos. Pero hay otros desafíos. No hay familia. No se hace familia. No se come rico. Es que es la verdad. No estás en tu país, del que amamos, del que a mí me enseñaron a querer. Yo amo este país. O sea, yo no me quiero ir. No quiero salir y no quiero que los míos lo hagan porque yo sé lo que es migrar por mi familia y separarnos en momentos dificilísimos, complicadísimos. Imagínate, yo tenía una hermana americana, me negaron la visa 2 veces. No podía irle a ver. Yo no le veía a mi hermana 4 o 5 años. Eso no quiero. No quiero para nadie. Y la única forma de cambiar esto es involucrándonos. Desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias, desde todo lo que hacemos con el amor que debe hacerse, porque no hay nada más que mueva, porque aquí no es un problema de plata. Aquí plata no hay. Aquí es el amor que te mueve por hacer las cosas. ¿Cómo fue tu reencuentro con tu papá? Complicado.
La situación familiar era un poco difícil. Yo me encontré con él cuando lo pude perdonar. A los 14 años le volví a ver. Bueno, no le vi, sí le veía, pero... ¿Le habías visto a los 5? Le había visto a los 5 y de ahí era un papá completamente ausente por las circunstancias, iba, venía. No creo que haya sido tampoco culpa de él. También él fue criado de una forma muy difícil. Y logro tener cercanía con él por otras circunstancias que ya no dependí, que no necesariamente eran las de un padre o un hijo, sino porque sentía que él me comprendía un poco más. La adolescencia ya me hacía tener necesidad de acercarme a mi papá. Él se acercó y supo hacerlo. Y hemos reconstruido una relación maravillosa, de mucho respeto, de mucha confianza. Somos muy buenos amigos hoy por hoy. Él está presente en mi vida. Y así es como la vida cambia. Y cómo cambia la gente también. O sea, ¿sí crees que es posible que las personas cambien? Totalmente, totalmente. Pero ese es el amor que te mueve. Los padres son diferentes a las madres. Los padres crean amor por sus hijos con la convivencia, perdón, con compartir. Las madres no. Las madres, desde que sienten las pataditas, ya tienen ese sentido de pertenencia. Pero si tú no te involucras y no conoces a tu hijo y no sabes qué le pasa, seguramente no te van a hacer el amor nunca y todo se vuelve obligatorio. Entonces yo lo que he hecho con mis hijas es, pese a que ya no estoy con su mamá, crear una relación de padre presente. Y eso significa tenerle siempre a su mamá en mi vida. Somos muy buenos amigos. Claro, se acaba la relación de pareja, pero padres siempre son. El primer año siempre es duro hasta que puedas un poco arreglar familiarmente. Luego de eso, ya las cosas resueltas y vamos para adelante. Porque tenemos 2 criaturas que van a ser triunfadoras y estamos seguros de eso. ¿Y qué es la lección? ¿Cuál es la lección más grande que te han dejado tus hijas? A veces el escucharles más y el callar. Claro, te vuelves un político padre, ¿no? Entonces crees que sabes todo y ves otras realidades y te crees y ni sé qué. Y de repente ahora los niños con una facilidad enorme te dicen un par de palabras y te cambiaron todo lo que tienes en tu cabeza. Y dices, wow, creo que debo callar más y escuchar más. Mi hija mayor es muy parecida a mí. Tiene la misma elocuencia, le encanta meterse en los temas políticos, opina, le gusta ser el centro de atención, es una niña así. Entonces, claro, a veces no la comprenden y tiene esos problemas, ¿no? Entonces yo les digo, no, déjenle. O sea, ella tiene que desarrollar lo que quiere hacer porque eso le va a convertir en una gran profesional, en una gran persona. Y es esa la lucha, ¿no? Porque también tienes por otro lado las nuevas realidades de los niños, ¿no? El celular, el TikTok, las nuevas formas de hacer. Y ella ha decidido por apartarse un poco de eso en ciertos momentos y leer mucho. Entonces ella le encanta leer todo, lee un montón, se lee un libro en 2-3 días y para mí eso está bien. Su hermana está aprendiendo de eso, todavía está recién aprendiendo a leer y somos felices así. ¿Cuál es la persona a la que más admiras? Wow, yo creo que mi hermana. Sí, ella se fue a los 14, sola, prácticamente, porque tú sabes que te vas a otros países y no es que tienes a la mamita, claro. Todo el mundo está ocupado y ella se quedó cuidando a mis primas, luego regresó, fue mamá súper joven y se ha valido sola, tiene 3 niñas ahora y es una triunfadora. Yo le admiro y es con la persona que más hablo en mi vida, con la que más cercanía tengo. ¿Tu miedo más grande? El tener que salir del Ecuador, por la circunstancia que fuere. ¿Tu sueño incumplido? ¿Qué falta por cumplir? Ser presidente del Ecuador. Ah, sí sueñas con eso. Sí. Como buen político. Sí. Llegar al nivel más alto por supuesto. de la política para tomar las decisiones de mayor impacto en el país. Todavía no me atrevería, creo que falta mucho. Pero algún día. Pero va a ser. Bueno, cuando seas presidente no nos cierres los programas, por favor. No. Y regresa a conversar conmigo. No. La prensa ha sido la puerta de toda la lucha que enfrentamos a la tiranía. Nosotros empezamos con el tema de la LOES, la Ley de Educación en algún momento, y la prensa fue la que evidenció cómo el sistema
totalitario de Correa nos cerraba las puertas con la conclusión de las leyes. Y todas las alertas que vimos en ese momento y que todos decían que estábamos locos, que éramos un antipatria, que nos pagaba la CIA, el Banco Mundial, que no nos decían, todo hoy se ve cómo era cierto. Cómo era cierto, cómo quisieron tomarse desde la Supercom un montón de circunstancias. Y no, la prensa... Ay, la bella Supercom. Imagínate, eso combatimos. Pero no creamos que porque hubo eso una vez no ha habido después, porque lastimosamente sigue habiendo. Y cada persona que se siente en Carondelet tiende a pensar que es el dueño de la razón, y entonces ya cuando no eres oposición, la prensa de repente se vuelve incómoda. Así que ojalá te acuerdes de estos pininos cuando llegues a Carondelet. Cuando hay crítica, las cosas se construyen de mejor manera. Y lo mejor que pueden hacer son mesas de diálogo y de trabajo. Del diálogo que no termine diciendo, toma, este es el diálogo, aquí está tu diálogo, claro, ¿no? Claro. Toma tu diálogo para que te real. calles. No, de escucha real, ¿qué está pasando en la realidad? Porque el funcionario público se vuelve un ente que está en la oficina en sus 4 paredes y del territorio se olvidó. Y solo conocen de hacer política y hacer dinero. Yo tengo un concepto muy diferente del sector público y que lo he aplicado en mi paso por el sector público. En su gran mayoría he sido jefe y todo el mundo me dice, pero es que tú tienes una percepción muy privada, porque yo me crié en la empresa privada muchos años y funciona equipos horizontales, no verticales. Lo que diferencia es del sueldo, eso ya no se puede hacer nada. Pero en realidad el equipo horizontal es la función de que el líder sepa de todo. Y que se alimenten entre sí, ¿no? Exactamente, esa es la horizontalidad del liderazgo. Este mundo no está para liderazgos verticales. No, aquí no existen tiranos ni caudillos. O sea, sí existen, pero no deberían. Ok, ¿tu primer pensamiento del día? Hoy día tenía mucho miedo de hablar, sí tenía un poco de abrirme, ¿no? Siempre te dices, bueno, y no será que mejor digo otra cosa, pero ya no hay ese miedo del sistema, ya se acabó. Ahora es el vamos a ganar, el vamos a hacer lo correcto. Te agradezco muchísimo por haber venido acá, por haber elegido este espacio para abrirte, por haberle contado a la audiencia, por haberme entregado tu confianza a mí también y ha sido un gusto poder conversar contigo. Gracias por el espacio y sí, adelante, Sol. Tienes un gran reto, eres un motor de esta sociedad, eres parte de esta sociedad, de esta opinión que merece el país tener. Escribes espectacular, siempre te sigo y espero que sigas así también. Muchas gracias, Santiago. Gracias por haber estado aquí. Este es el episodio con Santiago Begdash. Él es abogado, ahora es candidato también al Parlamento Andino. Escúchenlo, síganos en nuestras redes. Estuvimos desde el cafecito, como siempre, que nos abre el espacio para estar aquí, poder conversar con distintos actores de la vida pública del Ecuador. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Soy María Sol Borja. Hasta la próxima.